Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Te saluda tu profe Guille y bienvenidos a una actividad más. Y el día de hoy vamos a ver las figuras geométricas semejantes y vamos a calcular longitudes a través de la aplicación del teorema de Tales. Entonces, para esto te invito a que recuerdes nuevamente qué es el teorema de Tales y te vas a dar cuenta que es una actividad sumamente sencilla y que la puedes aplicar en la vida real. Bien, ¿qué nos dice el teorema de Tales? El teorema de Tales nos dice que si tres o más rectas paralelas son cortadas por dos rectas transversales, entonces los segmentos de las transversales determinados por las paralelas son proporcionales. ¿Qué es lo que nos quiso decir este matemático con este teorema? Él nos dijo que si tenemos tres o más rectas paralelas, es decir, así como tenemos aquí el segmento A'A, por aquí, el segmento B'B, el segmento C'C, ¿verdad? Estas son paralelas, ¿verdad? Significa que desde este punto a este punto, en un ángulo recto de 90 grados, hay una distancia y esa misma distancia se cumple por acá. Eso significa paralelo, ¿verdad? Entonces, si estas líneas paralelas son atravesadas o cruzadas por otras dos líneas transversales, como lo vemos aquí, ¿verdad? Entonces, estos segmentos que nos quedan aquí adentro internamente, mira, estos de aquí, van a ser proporcionales a los de acá. Ojo, no es lo mismo que igual, son semejantes sí, porque tienen los mismos ángulos, los mismos grados internamente, pero sus espacios, es decir, el tamaño va a ser proporcional. Si el uno tiene una dimensión, el otro puede ser el doble, el triple, o puede ser más pequeño, también puede ser la mitad, la cuarta parte, etcétera, ¿verdad? Eso lo vamos a ver a través del desarrollo de los ejercicios. O sea, para que tengas idea, y esto lo digo porque el video está realizado para los chicos de noveno y décimo grado. Entonces, en décimo grado obviamente ya lo sabes que es el teorema de Tales, pero en noveno grado nuevamente hay que volverles a recordar, ¿no? Entonces, para que todos puedan hacer uso de este material. Aquí está especificando un poquito más. Entonces, ¿qué nos dijo Tales? ¿Verdad? Que si tenemos rectas paralelas, por aquí tenemos, mira, fíjate, el segmento CB y el segmento C'B' son paralelos. Si te fijas, hay la misma dimensión. En este aquí va a haber los mismos grados que va a haber acá. Y en el ángulo B por acá va a haber los mismos grados que hay acá. Entonces ahí nos damos cuenta que son semejantes, ¿verdad? Eso es lo que nos dijo Tal en otras teorías. Mira, acá lo tenemos en otra forma. Aquí tenemos el mismo triángulo y acá tenemos el otro triángulo, lo tenemos por separado. Entonces te voy a mostrar qué es lo que nos quiso decir Tales con esto, ¿verdad? Si nosotros por aquí vamos a superponer esto, ¿verdad? Este triángulo cabe exactamente aquí, que es lo mismo que hemos hecho acá. Entonces, si nos damos cuenta, este triángulo es más chiquito, por lo tanto es proporcional, ¿verdad? Al más grande, ¿verdad? Y el más grande también podemos decir lo mismo, ¿verdad? Puede ser el doble que el de acá, y el de acá decimos si lo multiplico por 2 o si lo duplico voy a obtener un triángulo semejante o uno idéntico, ¿verdad? Aquí está especificando lo que nos dice Tales, ¿verdad? Aquí están las líneas paralelas en el segmento de las líneas rojas, ¿verdad? Aquí están. No siempre va a ser horizontal o no siempre va a ser vertical. Esto lo podemos nosotros trazar líneas paralelas en cualquiera de los lados del triángulo de la figura geométrica. Por ejemplo, si yo trazo por aquí, fíjate que aquí hay dos líneas paralelas, pero si yo quiero puedo trazar un sinnúmero de líneas por aquí así. Y todas estas líneas de aquí van a tener una razón de proporcionalidad. Es decir, este segmento va a ser proporcional al de acá o va a ser proporcional a todo el triángulo o todo el triángulo grande, ¿no? Entonces, para que te quede un poco más claro de lo que nos quiso decir Tales en su teorema. El reto en esta semana tienes que resolver en tu cuaderno dos ejercicios, obviamente aplicando el teorema de Tales. Uno es calcular la altura de este montón de libros que dice aquí. Y el otro es calcular la longitud de este segmento. Te vas a dar cuenta que es sumamente sencillo. Solo debemos de tener en cuenta las semejanzas entre los lados. Encontrar la razón o plantear una ecuación y te vas a dar cuenta que es sumamente sencillo. Entonces, fíjate. Por aquí, te voy adelantando. Si vamos a comparar, entonces voy a comparar este segmento hasta aquí. Fíjate que mide 15, ¿verdad? Pero este segmento de acá mide 8, ¿verdad?
Si quiero comparar este segmento con el de acá, obviamente voy a comparar este segmento 8 o 15 con todo el valor de la longitud que me dé por aquí. Es decir, por acá 8 más 15 me va a dar 23. ¿Verdad? Para que tengas en cuenta ese datito. ¿Verdad? No vas a comparar solamente 15 y 8, 8 y 15 y nada más. ¿No? Entonces, este 15 tiene una proporcionalidad con el 8 y viceversa. Pero todo el segmento, acuérdate del triángulo grande, el que te mencioné por acá, el triángulo grande, por acá, por ejemplo, mide 23 en el ejercicio que tienes que desarrollar en el reto, y el más pequeñito mide 8, por aquí, para que tengas una idea y puedas establecer tu ecuación y puedas trabajar con eso. En el siguiente ejemplo, ¿verdad? Vas también a encontrar el valor de x, entonces obviamente el segmento de este acá sería 3 más x. Pero aquí hay un detalle que yo puedo establecer la relación que existe entre estos segmentos de aquí, ¿verdad? Este de acá y este de acá. Porque aquí tengo estos datos, ¿verdad? Es decir, donde yo encuentre datos puedo establecer mi relación, ¿verdad? Pero siempre debo tomar en cuenta la parejita de lo que necesito, ¿ya? Y compararlo, es decir, igualarlo con la parejita donde se encuentre la incógnita del valor que voy a encontrar. Y siempre debe estar la incógnita, ¿verdad? Sola, no pueden estar dos datos que no conozco porque se me va a complicar el asunto. Entonces, vamos con un ejemplo número 1 que es parecido al del libro. Entonces dice, aplica el teorema de Tales y encuentra la altura del edificio, ¿verdad? Primeramente vamos a observar los datos, ¿verdad? Aquí tenemos que hay una longitud de 270 metros. Por acá hay una longitud de 6 metros. Fíjate que este es el triángulo pequeñito, el de acá, porque aquí hay una línea paralela al edificio, ¿verdad? Esta línea mide 5 de altura, que es la altura del árbol que me están dando aquí. Y el tamaño del edificio o la longitud no la conozco. Voy a ponerle un valor de X porque no lo conozco. Puedes ponerle cualquier letra. Si quiero encontrar las razones, es decir, la razón de proporcionalidad, voy a comparar los lados semejantes, pilas con eso. Voy a comparar esta longitud 270, porque corresponde al triángulo grande, con el mismo lado del triángulo más chiquito, en este caso 6. ¿Ya? Puedo decir 6 dividido para 270, ¿verdad? O 270 entre 6, es decir, de cualquiera de las dos maneras me va a dar el resultado. Obviamente me da un valor distinto, pero es la razón que voy a encontrar, ¿verdad? Te aconsejo que siempre pongas los valores más grandes en el numerador y los más pequeños en el denominador, ¿verdad? Entonces, si comparo este segmento con el de acá, cuando ponga la igualdad voy a comparar este segmento con el de acá, ¿verdad? Vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver de las dos formas. Entonces, el primero, encontrando la razón. Como yo tengo estos dos lados que los tengo completos, porque este segmento ya sé que mide 6, y este segmento mide 270 y es el mismo segmento, ¿verdad? Son los mismos segmentos, ¿verdad? Porque son semejantes. Entonces puedo establecer la razón para saber si este lado al duplicarlo, al quintuplicarlo, me va a dar el resultado de acá. Entonces, sencillo, tomo uno de los valores, en este caso tomo el más grande, 270 entre 6, y me da una razón de 45. Fíjate que esta es la razón, esta no es la longitud del edificio, porque el edificio no conozco, ¿verdad? Entonces, para encontrar ahora sí, como tengo la razón, significa que si yo multiplico 6 por la razón, que es 45, me debe de dar 270. ¿Listo? Entonces, si yo hago lo mismo con la otra comparación, yo digo entonces que 5 multiplicado por la razón, que es 45, debería de darme el valor del edificio. ¿Verdad? Entonces, allí yo puedo encontrar. Entonces, si yo multiplico 5 por 45, ¿verdad? Aquí lo tengo. Me va a dar 225. ¿Quién era 45? 45 era la razón. Por 5 de la altura, 225. Y ese sí es el valor de este edificio, ¿verdad? Entonces, ahora sí yo tengo. Como viste en la imagen anterior, bueno, la otra forma es planteamos la ecuación, ¿verdad? De proporcionalidad, es decir, una razón es una división, ¿verdad? Entre dos comparaciones, ¿verdad? Entonces, si digo, si 270 es a 6, x entre 5, ¿verdad? ¿Cuánto será? Voy a encontrar ese valor, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Vamos a poner la primera, voy a comparar 270 entre 6. Ojo con eso, si yo decido hacer 6 entre 270 no es que esté mal, ¿ya? Pero al establecer la igualdad, yo debo de tomar en cuenta eso. ¿Qué segmento lo puse primero? En este caso yo tomé 270 entre 6. Entonces, para establecer la igualdad, debo de poner el más grande también. El más grande es este de aquí. Acuérdate que le llamamos X, ¿verdad? Entonces va a ser X entre 5. Si yo hacía la inversa, es decir, ponía 6 para 270, tenía que ser igual a 5 entre X. El resultado me va a dar lo mismo. Porque te das cuenta que por aquí yo voy ahora sí a despejar esta ecuación. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillito, ¿verdad? Multiplicamos en X. Dejando antes de la igualdad el valor que contenga X, en este caso 6 por X. Entonces dejamos 6 por X. Va a ser igual a 270 por 5 o 5 por 270, que básicamente nos daría lo mismo. Acuérdate que es multiplicación, ¿verdad? Ahora sí, hacemos esta operación. 5 por 270 me da 1350, ¿verdad? Ahora sí, voy a encontrar solo el valor de X porque me interesa saber solo X. Despejo, como 6 multiplica, pasa por acá a dividir. Hago esa operación, 1350 entre 6 y me va a dar 225, que es el mismo resultado que me dio encontrando solamente la razón. Te explico de las dos formas y hay otras maneras también de hacerlo, porque en no todos los ejercicios te vas a encontrar con todos los datos de la misma forma como te estoy presentando aquí. Bien, entonces, nuevamente, primero vamos a comparar los segmentos que sean semejantes, los que tengan los dos valores. Por ejemplo, aquí tengo 6, acá tengo 270. Sí puedo establecer aquí una razón, ¿verdad? Ahora, si me piden este valor, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de establecer o comparar también, establecer la razón entre el otro lado que sea semejante. Entonces, el otro lado semejante es este 5. ¿Verdad? No lo puedo comparar con lo de acá, que dice rayos del sol, no lo puedo comparar porque este segmento es diferente a los de acá. Y lo que te dije también, si pongo el valor del más grande en el numerador de la fracción, entonces en los dos casos voy a poner el valor más grande. Si pongo el más pequeño, en los dos casos voy a poner el valor pequeño. Listo. Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí dice que encuentre el valor del segmento X, es decir, el de aquí. Muy parecido al que tienes en tu reto de esta semana, ¿verdad? Entonces, aquí podemos establecer de las dos maneras también. ¿Dónde están las líneas paralelas, verdad? Las líneas paralelas. ¿Qué te parece si las ponemos? Entonces, aquí están. La una representada por este chico que está aquí parado y la otra representada por el faro. ¿Puedo encontrar o puedo comparar la proporcionalidad entre estas dos longitudes? Sí, porque fíjate que todo esto es el triángulo más grande. De aquí. Si todo este de acá afuera, aquí, acá, y la base del triángulo es el triángulo más grande y el triángulo más pequeño es desde aquí hasta donde está la línea verde que yo tengo aquí, ¿verdad? Entonces, el lado semejante, este lado de aquí va a ser semejante con toda la longitud de acá, este lado de aquí va a ser semejante con toda la longitud y este lado de aquí va a ser semejante con toda la longitud del de acá. Y muy importante que compares las longitudes completas, ¿no? Entonces, estas dos parejitas ya las tengo completas, entonces puedo establecer una razón directamente. Y si tú te fijas, para que entiendas mejor lo que quiere decir la proporcionalidad, si yo aquí tengo 1.5 metros de altura, que es la altura de este individuo, y nos damos cuenta que acá mide 3 metros, ¿qué significa? Que la altura del faro es el doble. Eso es una proporción. Podemos decir que la proporción es de 2 a 1, es decir, por cada unidad que tenga, la otra se duplica. Acá tengo 1.5 metros, acá voy a tener 3, o puedo decir la inversa, ¿verdad? Por cada unidad que tenga, la otra equivale a la mitad. Si yo digo que el faro mide 3 metros, entonces, si la razón es de 3, por acá, a 1.5, o en este caso yo puedo decir de 2 a 1, entonces yo puedo decir, bueno, si yo tengo el doble por acá, divido entre 2 y voy a obtener la otra dimensión. Aquí tengo 3, divido entre 2 y voy a obtener la dimensión del de acá. Basados en ese criterio, vamos a trabajar de la misma forma acá. Entonces, si yo divido 3 entre 1.5, yo ya tengo mi razón, ¿verdad? Que eso me viene a dar a 2. Entonces, yo ya tengo la razón. Con esa razón, yo ya puedo encontrar por qué
Porque por acá, fíjate que yo tengo mi razón por acá. 3 dividido para 1.5 medio 2. Aquí. Entonces yo planteo una sencilla ecuación y yo digo, a ver, si yo 1.5 lo multiplico por 2, me va a dar la longitud de 3 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de multiplicar un valor por la razón, ¿verdad? Es decir, un valor X, que no lo conozco, por la razón, y me debe de dar 1.2 metros. Para eso nos sirven las ecuaciones, y esto ya lo vimos en varios capítulos, ¿verdad? Entonces, planteo la ecuación X, el valor X que no conozco, por la razón, X por la razón, debe darme 1.2 metros. Ahora lo único que voy a hacer es reemplazar los términos. X no lo conozco, sigue siendo X. 2 sí conozco porque la razón me dio 2. Y 1.2 metros o 1.20 es lo mismo, lo tengo por acá. Entonces, 1.20, ojo, mira, que es el segmento de toda la base del triángulo, no solamente de una parte. Acá sí me piden el segmento de una sola parte. Y luego despejo la incógnita, ¿verdad? Como 2 multiplica, pasaría por acá a dividir, me queda 1.2 dividido entre 2 y eso me va a dar 0.6. Ahora sí, fíjate que 2 era solamente la razón. Pero 0.6 metros, nunca te olvides de poner las unidades que estás trabajando, este sí que es la medida del segmento que me están pidiendo. ¿Sí? Este segmento por aquí mide 0.6. 0.6. Me disculparás mis numeritos, estoy trabajando con el mouse de la laptop. Bien, entonces, esa es una de las formas. La otra forma es planteando la ecuación, ¿verdad? Que es la forma como se especifica en la ficha pedagógica, pero es muy importante que aprendas de varios métodos. Con el que se te haga más fácil de hacerlo, lo haces. Entonces, vamos a plantear la ecuación. Y yo digo que 3, ¿verdad? 3 dividido entre 1.5, porque ya dijimos, porque este segmento de aquí es semejante al segmento de acá, es dividido entre 1.5, ¿verdad? Si establezco esta razón, entonces cualquiera de los otros segmentos que los compare con los segmentos semejantes también tienen que ser iguales a esa razón. Entonces, me va a dar por acá, entonces que si yo divido 1.2, que es la longitud del más grande, perdón, aquí es la longitud desde acá, 1.2, ¿verdad? Si yo la divido con el segmento que estoy buscando, también debe ser igual a esta razón. Entonces yo digo que 3 dividido para 1.5 debe ser igual a 1.2 metros dividido para el valor que estoy buscando. Fíjate que ahora la X la puse aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo tomé primero el segmento más grande y lo puse arriba. Acá también estoy poniendo el segmento más grande y lo pongo arriba. Si hubiera puesto la inversa, entonces me quedaría 1.5 dividido entre 3 debería ser igual a X dividido entre 1.2. Pero te recomiendo, otra vez te digo, que trabajes con los valores más grandes arriba para que se te simplifique el trabajo. El resto es simple resolución de ecuaciones de primer grado con denominadores. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Lo mismo que en el ejercicio anterior. Me quedaría que vamos a multiplicarlo en X, aquí así, en X. Y el valor que lleva la incógnita va antes del igual. ¿Ya? No es que siempre va acá. Si quieres lo pones al otro lado, pero por lo general estás enseñado a trabajar de este lado, entonces síguelo haciendo para que no te compliques, ¿verdad? 3 por X me va a dar 3X y 1.2 por 1.5, aquí te lo dejo planteado entre paréntesis para que puedas realizar bien tu trabajo. Hago esa operación y me queda que 1.20 o 1.2 por 1.5 o 1.50, que es lo mismo, me va a dar 1.8 o 1.80, es decir, 1.80 metros, perdón. Estamos hablando en metros, ¿verdad? Hago esa operación, entonces ahora sí me da que por aquí X o el segmento es igual a 0.6 metros, es decir, menos de un metro, ¿verdad? Comparado con la forma de encontrarlo solamente con la razón, mira, fíjate que es muy parecido. Es decir, el método con que te acoples para poder encontrar el resultado de un ejercicio es lo de menos. Lo importante es que entiendas de qué se trata. Bien, te resumo lo que hemos visto. Hemos visto la aplicación del teorema de Tales, ¿verdad? Que me indica que si hay rectas paralelas, ¿verdad? Que son atravesadas por segmentos, ¿verdad? Por dos segmentos rectos también. Entonces, los segmentos que quedan entre las paralelas van a ser proporcionales. Eso es lo que me dice Tales, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que nos sirve para la vida real. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con ejercicios aplicados en nuestra realidad. En resumen, nos sirve para calcular longitudes en figuras geométricas y básicamente en triángulos.
A diferencia del teorema de Pitágoras, acuérdate que no servía y las razones trigonométricas para calcular distancias o longitudes en figuras geométricas, básicamente en triángulos rectángulos. Bien, estimados estudiantes, espero que la tutoría, el video de hoy, te haya servido de ayuda. Y si es así, compártelo con tus compañeritos para que puedan desarrollar la actividad de esta semana con éxito. Como siempre, si tienes alguna inquietud, me lo haces saber por interno para despejar. Entonces, nos vemos en una próxima clase.